Estoy encantado de estar con vosotros esta tarde, con vosotras y con vosotros esta tarde, de poder hablar de un tema de salud tan importante y tan de actualidad como es el COVID-19 y qué podemos hacer para cuidarnos desde dentro, que a mí me parece que es una parte muy importante que no podía dejar fuera. He dividido mi presentación en dos apartados. Un apartado donde vamos a hablar del COVID en líneas generales, de los métodos de protección que hay actualmente. Vamos a hablar de la vacuna o de las vacunas, aunque utilizaré como ejemplo una de ellas, ahora lo veréis, pero vamos a hablar de las vacunas. Y hasta dónde podemos decir, porque hay cosas que se saben, pero hay cosas que todavía no se saben. Entonces, pues bueno, de lo que todavía no se sabe, pues cada uno puede tomar sus propias decisiones a partir de la información que os comente. Y la segunda parte, que creo que es importante, quedaría descolgado si solamente habláramos de la vacuna y del COVID y no fuéramos un paso más y viéramos qué cosas podemos hacer, si es que podemos hacer algo, para desde dentro cuidarnos y protegernos también a nivel molecular, y vamos a ver qué significa eso ahora un poco más adelante. Bueno, pues el COVID es una amenaza, ha sido una amenaza sanitaria sin precedente. Hay mucha gente que es negacionista. Últimamente veo que hay como dos sectores, ¿no? Los sectores que están hiperasustados por el COVID y los sectores que son negacionistas y que niegan o la severidad del virus o incluso la propia existencia. Yo creo que después de todas las evidencias científicas que hemos ido recolectando desde en los últimos meses, pues podemos decir que el COVID realmente es una amenaza sanitaria. No tiene precedente porque en la época moderna, donde tenemos una gran cantidad de acceso a una sanidad, bueno, no en todos los sitios, pero en muchos países una sanidad de última a la última, por así decir, donde además las personas estamos concienciadas de la importancia de tener una mejor salud, una buena salud. Pues la verdad es que de pronto que llegue un virus y que cierre medio mundo porque se declara una pandemia a nivel global, pues es realmente una cuestión muy importante. He estado mirando esta tarde las estadísticas porque quería hacerlo lo más cerca posible del día de hoy, y a día de hoy hay 117 millones de contagios en el mundo, que no son pocos, y de los que unos 2,6 millones, por desgracia, han fallecido a nivel global. Y esta amenaza del virus no ha desaparecido. De hecho, las autoridades sanitarias alertan de la probabilidad de que haya pues, nuevas olas de contagios, al menos hasta 2025. Lo más seguro es que sigan habiendo olas de contagios hasta 2022 y a partir de 2022 puede ser que el virus se haga menos letal, más infectivo, que infecte más a la gente, pero sea menos letal, y igualmente sigamos teniendo olas hasta 2025. La vacuna puede parecer un escenario de protección, aunque la vacuna a día de hoy también tiene sus, bueno, pues sus consideraciones, ¿no? Entonces, hoy vamos a mirar esas consideraciones. Bueno, en líneas generales, el COVID produce unos síntomas que son bastante inespecíficos. Se presentan, hay como dos clases o tres clases de síntomas. Síntomas a nivel respiratorio en adultos, síntomas a nivel muscular y síntomas a nivel digestivo. El 70% de las personas que se han contagiado de COVID suelen tener dolor de cabeza y pérdidas de olfato. Además, también un buen porcentaje tiene obstrucción nasal, tos, astemia, es como una apatía general que no me apetece hacer nada, dolores musculares, secreciones nasales, pérdidas del gusto, dolor en la garganta o fiebre. Estos son los síntomas más habituales que aparecen en las personas cuando suelen llegar pues, a un hospital o llaman a su médico porque creen que tienen COVID. Cuando se hace la prueba, el test para el COVID,
la PCR o el test de antígenos, pues se observa que las personas que tienen estos síntomas pues también tienen COVID, es decir, que el COVID produce, entre otras cosas, estos síntomas. En el momento de la hospitalización, generalmente las personas suelen tener fiebre y suelen tener dificultad respiratoria, tos, malestar, fatiga, confusión. Estos síntomas se pueden hacer más graves y la persona puede tener pues, un fallo respiratorio, necesitar ventilación asistida y además poder tener pues, otros síntomas en otras zonas de su cuerpo, es decir, pues, síntomas a nivel hepático, no solamente a nivel pulmonar, síntomas a nivel hepático, síntomas a nivel del corazón, también tener algún problema a nivel nervioso. Incluso en los casos más graves se produce un fallo multiorgánico, es decir, al final los órganos dejan de funcionar y la persona termina muriendo. En el niño los síntomas parece que son más ligeros, aunque como ahora os contaré, realmente no lo son, ya que los síntomas más habituales son la fiebre y la tos, y esto pues, puede pasar por cualquier otro tipo de proceso infeccioso. Algunos síntomas también pues, incluyen problemas digestivos, o por ejemplo dolor de garganta, dificultades respiratorias, dolor muscular, goteo nasal, rinorrea, que es rinorrea, dolor de cabeza. Sin embargo, hay un porcentaje que es bastante importante de niños y adolescentes que pueden producir o que pueden tener un síndrome inflamatorio muy severo que afecta al sistema cardiovascular y puede producir miocarditis, puede producir derrames, es decir, ictus, incluso puede producir infartos y disfunciones renales. En un porcentaje, como digo, elevado de niños y también de adolescentes. O sea que el COVID es una entidad seria y es un problema serio. Y no hay que ser un irresponsable, hay que protegerse frente al COVID. Porque no sabemos si yo voy a tener síntomas leves o si voy a tener síntomas graves. Realmente la asociación de los síntomas o la gravedad de la infección pues se ha asociado a un determinado perfil de edad, es decir, por encima de pues, mayores a partir de los 65 o 70 años, pues el riesgo empieza a aumentar significativamente. Al principio, en niños y en adolescentes no se le da importancia, ahora se le da importancia porque aunque tienen síntomas más leves, aunque pueden tener, como digo, este síndrome inflamatorio multisistémico, aunque tienen síntomas más leves, pueden contagiar a otras personas, pero luego hay una horquilla de la población que no es hipertensa, que no tiene diabetes tipo 2, que en principio están sanos, que se encuentran entre los 25 y los 60 años, entre 25 y 55 años, por ahí, y que este grupo, pues habrá personas que puedan tener síntomas más graves, síntomas más leves, etc. A mí me parece que esta es una cuestión muy preocupante. De hecho, nosotros en mi laboratorio, cuando comenzó la pandemia, y esto os lo cuento como anécdota, cuando comenzó la pandemia, pues nos pusimos a trabajar, como otros muchos laboratorios, en diferentes partes, centros de investigación, etcétera, en diferentes partes del mundo, no solo aquí en España, y hemos determinado un contexto epigenético concreto, es decir, un contexto a nivel molecular que de alguna manera o bien favorece que el virus infecte a las personas o bien, al contrario, o bien favorece el hecho de que el virus no infecte, ¿no? Entonces, cuando una persona está en contacto con el virus, pues puede infectar a esa persona si tiene la epigenética correcta, es decir, si tiene una serie de características a nivel molecular que son correctas, no voy a decir correctas, sino que son las adecuadas para que el virus infecte a esas personas y que pueda infectar a la persona, o bien, si no es compatible, pues la persona va a tener síntomas leves, va a ser asintomático o ni siquiera va a infectarse. Entonces, bueno, pues yo creo que la epigenética en el virus del COVID y en la infección por COVID juega un papel muy importante y por eso en la segunda parte de mi charla voy a hablar largo y tendido sobre esa cuestión. Bueno, yo creo, y además no solo lo creo, sino que en mi laboratorio pues lo hemos demostrado. Bueno, yo creo que hay que hacerse una pregunta. ¿Esto es lo único que podemos hacer para evitar el COVID, además de la vacuna, y ahora hablaremos de ella?
pues digamos, uso de medios de protección individual, pues una higiene mayor, distanciamientos sociales, confinamientos. ¿Es esto lo que podemos hacer realmente para evitar la infección? Bueno, pues son medidas que nos ayudan. Por ejemplo, el uso de la mascarilla. Se ha observado que cuando las personas usan mascarilla se reduce el potencial de la infección, o sea, se reduce la capacidad de infección del COVID, es decir, el hecho de que esa persona se vaya a infectar de un 100% o de un 80%, se reduce a un 16%. Es decir, una reducción importante cuando las personas utilizan mascarillas. ¿Qué tipo de mascarillas? Pues unas mascarillas realmente de protección, ¿no? Este tipo de mascarillas quirúrgicas, etcétera. No todo el mundo utiliza ese tipo de mascarillas, entonces, bueno, pues cada uno debe baremar la mascarilla que está utilizando, etcétera. Las personas que tienen más higiene o que guardan ciertas distancias, pues se infectan menos, se contagian menos. Y los confinamientos, bueno, esta es una cuestión muy discutida, porque realmente los confinamientos lo que hacen es, permiten que, o sea, evitan que las personas se contagien ahora, aunque cuando salen a la calle, el que se puede contagiar, cuando está en contacto con el COVID, se contagiará. Entonces, realmente lo que el confinamiento hace es retrasar el pico de la pandemia. ¿Pero para qué? Esta es la pregunta. Para que la población pueda ser vacunada, para que la población pueda, o las personas se puedan desarrollar vacunas. Esa era la carrera inicial y ahora pues la carrera será vacunar a la población, ¿no? Entonces yo creo que estas son cuestiones que hay que tener en cuenta, que son medidas importantes, aunque parece que son un poco arbitrarias y que tienen su repercusión, ¿vale? Aunque, por ejemplo, lo más importante, yo creo, de todo este panorama es mantener la higiene y la mascarilla, que es lo que realmente es más eficaz en cuanto a la reducción de la tasa de contagio, y los confinamientos son medidas muy drásticas que lo único que hacen es dar tiempo a las autoridades sanitarias para poder desarrollar estrategias que permitan proteger a las personas. ¿Y qué sobre la vacuna? Bueno, aquí está todo resumido en una diapositiva, pero realmente podemos hablar largo y tendido de la vacuna. La vacuna es una vacuna, las vacunas que se están utilizando ahora frente al COVID son vacunas nuevas, es decir, es una nueva manera de crear vacunas. Estas vacunas, esta nueva manera de crear vacunas utilizando RNAs, y ahora hablaremos de qué es esto de un RNA, pues son, digamos que comenzaron como vacunas frente al cáncer, ¿vale? Vacunar frente a determinadas células tumorales, etc. Y esa misma lógica de vacunas se ha utilizado, se ha movido para el caso del COVID. ¿Por qué? Porque son vacunas, en principio, más seguras y también más eficaces a la hora de producir una respuesta a nivel inmunológico, al menos de manera teórica. En ciencia, nosotros nos podemos sentar a planear algo o digamos que a marcar una serie de hipótesis, pero no significa que nuestras hipótesis sean correctas. Esto también lo quiero dejar claro, es decir, teóricamente son más seguras y además producen una mayor tasa de efectividad, tienen más efectividad o deberían tener más efectividad. ¿Qué lleva la vacuna del COVID? Bueno, vamos a centrarnos en una vacuna que está muy extendida, que es la vacuna de Pfizer. Pfizer es una empresa biotecnológica que, como otras, pues ha desarrollado una vacuna que además se da en 2 dosis. ¿Y qué lleva esta vacuna? Bueno, el vial de la vacuna son como unos 2 mililitros, es un frasquito muy pequeñito, parece que lo que está ahí está como muy condensado, y en principio contiene un RNA mensajero. ¿Qué es un RNA mensajero? Bueno, en nuestras células, en nuestro cuerpo, nosotros tenemos unos genes. Estos genes van a determinar pues, lo que somos. No significa que todos esos genes se expresen, pero sí que van a determinar lo que somos. Esos genes los he heredado de mis padres, en fin, y dictaminan si soy más alto o más bajo, o si tengo un color de ojos o tengo otro, o pues digamos que regulan y controlan todos los procesos que ocurren en nuestro cuerpo. Esos genes necesitan ser traducidos, son como un mapa,
Los genes son como una especie de mapa para construir una casa, o un plano para construir una casa. Pero realmente con que yo tenga un plano no significa que tenga una casa. Solamente tengo un plano para construir una casa. ¿Qué se necesita? Se necesitan de ladrillos, de cemento, es decir, se necesita de materiales y por tanto ese plano se tiene que traducir en una construcción concreta. En el caso de nuestro cuerpo, en los genes, que son el plano, se necesitan traducir en proteínas. Y estas proteínas son las que van a producir efecto, las que van a tener efecto, las que van a mantener las estructuras de nuestro cuerpo, las que van a permitir el transporte de la sangre, las que van a permitir la alimentación, es decir, el metabolismo, etcétera, etcétera. Pero claro, para que esas proteínas se produzcan se necesita un intermediario, algo que está entre medias de los genes y las proteínas. Y ese intermediario es el RNA mensajero. El RNA mensajero es de la misma materia que los genes, para que nos entendamos, es similar a los genes, pero el RNA mensajero en sí mismo no produce, o sea, él porta solo la información para esa proteína o para ese conjunto de proteínas que se van a hacer. Es decir, el RNA mensajero no tiene la capacidad de modificar los genes, no tiene la capacidad de hacer cambios en nuestras células. Entonces, el RNA no va a cambiar nuestros genes. Nosotros no vamos a modificar nuestros genes porque recibamos un RNA. Modificaríamos nuestros genes si recibiéramos un gen que se insertara dentro de nuestros cromosomas y que pudiera cambiar nuestra estructura genética, pero este no es el caso, porque es un intermediario, solamente es lo que hay entre medias de los genes y la síntesis de la proteína. Este RNA mensajero, en el caso de la vacuna del COVID, es frente, o sea, se ha producido frente a una proteína que tiene el COVID en la superficie y esa proteína es una proteína que le permite unirse a las células, se ancla a las células a través de esa proteína y en concreto a través de esa proteína que se une a un receptor que se llama AC2, ¿vale? Esto os lo cuento porque luego más adelante veréis que esto es relevante, esta relación es relevante. De tal manera que la lógica detrás de la vacuna es, si nosotros inyectamos un RNA mensajero en las células del cuerpo, las células del cuerpo van a empezar a producir esa proteína, bueno, un fragmento de esa proteína que está en la cápsula del virus y por tanto el cuerpo va a reconocer esa proteína como extraña y va a desarrollar toda una defensa frente a esa proteína. ¿Qué es lo que pasa con el COVID? El COVID es un virus muy pasivo, es decir, es un virus que pasa bastante desapercibido, en la mayoría de la gente pasa bastante desapercibido, por tanto es eficaz en la infección, pasa desapercibido, pero en algunos casos, pues el sistema inmunológico lo puede reconocer, etcétera, y o bien lo reconoce cuando es tarde, es decir, cuando se ha producido la infección, o generalmente el sistema inmunológico entra en escena un poco tarde, es decir, cuando ya el virus está empezando a desarrollarse, está empezando a multiplicarse, porque es un virus bastante pasivo, como digo, que atraviesa las barreras de nuestro cuerpo de una manera bastante sin que parece que el cuerpo lo detecte, al menos a nivel inicialmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando nosotros, la lógica detrás de esto es cuando nosotros le damos un RNA mensajero o sea, lo inyectamos en las células de nuestro cuerpo, pues van a empezar a producir esta proteína, probablemente esta proteína la expresen en la superficie de las células y el sistema inmunológico reconocerá esa proteína como extraña porque nuestro cuerpo tiene un sistema de reconocimiento de las proteínas propias. Es como si fuera el carné, se llama HLA, es como una especie de, es el carné de nuestro cuerpo y gracias a ese carné el sistema inmunológico reconoce lo que pertenece a nuestro cuerpo y lo que es extraño, y a lo extraño lo ataca. De tal manera que estaríamos protegidos. Nuestro sistema inmunológico empezaría a producir anticuerpos frente a esa proteína en concreto de la cápsula del virus, del COVID-19, y cuando el COVID-19 nos infecte, pues el sistema inmunológico lo detectaría y lo atacaría, es decir, destruiría esas partículas víricas. Vamos a seguir hablando de la composición y luego vamos a analizar un poco cuán eficaz es esto. La vacuna también está compuesta de
de lípidos, de grasa. ¿Por qué? Porque de liposomas, no sé si a alguien le suena la palabra liposomas. Los liposomas son partículas circulares de grasa dentro de las cuales a veces se meten hormonas o se meten algún tipo de fármacos, de medicamentos. Se suelen dispensar, pues, por ejemplo, en forma de parches. Cuando hay tratamientos que son un parche, pues esos parches llevan liposomas. ¿Por qué liposomas? Porque en general nuestro cuerpo, las barreras que tienen son barreras donde la composición de grasa es muy importante. De tal manera que lo que se genera es una estructura circular donde se mete dentro ese RNA para que no se estropee, y el liposoma se absorbe directamente en todas esas estructuras, en esas barreras, en las membranas de las células, es decir, en las barreras que están constituidas por grasas. La verdad es que los liposomas son seguros, no son agentes peligrosos, se utilizan de rutina y llevamos muchísimos años usando este tipo de estrategias, y además son necesarios, imprescindibles de hecho, para proteger la integridad de ese RNA mensajero. ¿Por qué? Porque el RNA mensajero se degrada, es decir, se destruye muy fácilmente. Yo he trabajado a lo largo de toda mi carrera profesional como investigador con una gran cantidad de RNAs, y la verdad es que es hasta gracioso que con solo mirarlos, a veces es que con solo mirarlos ya se están destruyendo. Es decir, hay que trabajar con mucho cuidado en el laboratorio, en condiciones muy limpias, para que ese RNA se mantenga íntegro, es decir, que no se destruya. Así que tiene mucho sentido que estas vacunas contengan esta cantidad de grasa que pueda rodear el RNA mensajero y que lo pueda proteger. Por otro lado, también, como veis aquí en la receta, lípidos, todo esto es la fórmula, hasta aquí, hasta el polietilenglicol. Bueno, y esto también es la fórmula de los componentes de la grasa, por así decir, es decir, de estos liposomas, donde van introducidos el RNA mensajero. Por otro lado, esta vacuna tiene una serie de otros compuestos, pues cloruro de potasio, etcétera. Esto de aquí es una solución, de todos estos componentes que veis aquí, es una solución salina normal y corriente, que es totalmente inicua, que no produce ningún efecto, es decir, es agua con determinadas sales. ¿Por qué? Bueno, pues porque para la estabilidad de todo esto se necesita este tipo de sales, y se necesita, y además es que el cuerpo, es decir, es como digamos los líquidos de nuestro cuerpo están constituidos también de este tipo de sales, es un líquido fisiológico, por así decir, ¿vale? Y por otro lado, otro componente es la sucrosa, es un tipo de azúcar que es necesario para el encapsulamiento, para la estabilidad de este RNA, etc. La vacuna no tiene más, al menos estos son los componentes que esta empresa, bueno, y otras, han dicho, han publicado, han mostrado a las autoridades sanitarias, y por consiguiente estos elementos son diferentes al de las vacunas tradicionales, porque las vacunas tradicionales necesitaban de una sustancia que se llamaba adyuvante o coadyuvante, que era una sustancia que producía una reacción, es decir, que obligaba al cuerpo a producir una reacción inmunológica frente a lo que se estaba vacunando. En este caso, el propio RNA, los propios ácidos nucleicos, es decir, el propio RNA favorece el hecho de que se produzca una reacción frente a él. Esto en cuanto a la composición. Ahora, la pregunta es, a nivel del propio RNA, ¿qué seguro es introducir un RNA extraño en nuestro cuerpo? ¿Es más seguro, menos seguro? La verdad es que no lo sabemos. Yo creo que hay que ser honestos, ¿vale? Y además aquí yo os quiero decir que bueno, esto viene, o sea, todo lo que os estoy contando viene a consecuencia de todo lo que he podido leer en la literatura científica al respecto. No sabemos qué efecto tiene a largo plazo. Sí que sabemos que a corto plazo parece seguro. Estas empresas que han producido vacunas, cuando han publicado sus resultados,
Pues la verdad es que la producción ha sido tan rápida, porque las circunstancias requerían acciones rápidas, que la efectividad y por tanto el efecto que puedan tener estos RNAs no se ha podido determinar al 100%. Y os cuento el ejemplo de Pfizer. Pfizer hizo un estudio clínico donde reclutó a 40.000 personas. De esas 40.000 personas las dividió en dos grupos, más o menos. Dividió en dos grupos. Un grupo de 20.000 y otro grupo de 20.000. Un grupo, unos 20.000, recibieron un placebo, es decir, una vacuna que no lleva este RNA. Bueno, lleva otro RNA diferente, un RNA que no aporta información ninguna, que es simplemente similar, pero no es el RNA que queremos producir, o sea, para producir la respuesta inmunológica frente al virus. Y el otro grupo llevaba la vacuna frente al COVID. Y lo que se observa es que, en teoría, las personas que recibieron el placebo, con esos números y teniendo en cuenta el número de contagios, más o menos un 5% de la población, pues unos 2.000, más o menos 2.000, 1.000 y pico, tenían que haberse contagiado. Realmente solo se contagiaron 150, 148, algo así. Es decir, muchos menos de los que se tenían que haber contagiado en el grupo control, es decir, en aquellos que realmente no recibieron la vacuna. Con lo cual, este estudio demuestra, refleja que los números son muy bajos y por tanto no podemos a ciencia cierta decir es seguro y sobre todo es seguro a largo plazo. ¿Y qué sobre la inmunidad? ¿Cuánto tiempo? Luego volvemos otra vez al tema del efecto que produce. ¿Cuánto el tiempo de protección? ¿Cuánto durará la respuesta inmunológica? Pues no se sabe. Sí que hay estudios que dicen que por lo menos la respuesta inmunológica podría durar en torno a 8 meses, pero no sabemos si durará más tiempo. Es decir, si yo me vacuno ahora, pues no significa que transcurridos 8 meses siga estando protegido. Puede ser que después de 8 meses deje de estar protegido. Por diferentes causas, porque el virus muta con facilidad, los virus RNA mutan con mucha facilidad y por tanto esas mutaciones pueden generar proteínas diferentes de las estructuras del virus que al final se traduzcan en que los anticuerpos que yo creé frente al virus inicial, al primer virus, pues ya no tengan sentido porque este virus es un nuevo virus. Entonces, este es un escenario que es posible. De hecho, se sabe que hay variantes del COVID donde las vacunas que se están ofreciendo no son tan eficaces como otras variantes donde sí son más eficaces. ¿Por qué? Bueno, pues porque se desarrollaron en un momento anterior, en un estadio anterior, donde todavía no se habían producido esas mutaciones. Por otro lado, y esto entronca directamente con lo que se estaba explicando de la efectividad real, es decir, ¿cuán efectiva es la vacuna? Bueno, pues no sabemos porque no se han recopilado suficientes datos en miles de personas para poder decir es más eficaz o menos eficaz. Para que una vacuna sea eficaz, tiene que reducir la cantidad de contagios y los tiene que reducir de una manera muy significativa. Bueno, estos datos son datos parciales. Sí que parece que reduce el número de contagios, pero como digo, son datos parciales. Además, el virus está mutando de manera continua, pero las mutaciones no mejoran el virus, lo empeoran. La mutación generalmente empeora los agentes biológicos. ¿Y en qué sentido la empeora? Pues que hace que el virus sea más contagioso, es decir, que se contagia, se transmite más fácilmente, pero es menos letal. Y por tanto las personas suelen tener efectos más suaves, es decir, no tiene tantos síntomas o síntomas tan graves. Probablemente lo que ocurra con el COVID en 2022, 2023, 2024 hasta 2025 sea que el virus se vaya haciendo cada vez menos eficaz, menos efectivo, es decir, las mutaciones hagan que el virus sí sea muy contagioso, pero la letalidad sea menor y por tanto al final se quede formando parte de ese conjunto de virus que llamamos gripe. Pero como digo, esto es una cuestión de tiempo. Y hay otra cuestión que es muy importante que todavía no está respondida y es qué impacto van a tener las vacunas en la mitigación de la pandemia. ¿Realmente las vacunas van a ser una buena estrategia para mitigar el efecto de la pandemia? ¿O las personas que se van a vacunar pueden reinfectarse en unos meses? Es decir, ¿cuál es el escenario? De hecho, os tengo que decir y tengo muchos colegas con los que he hablado últimamente y todos coinciden en lo mismo. Lo que nos interesa ahora es mirar cuál es el efecto de la vacuna, es decir, qué es lo que va a ocurrir posvacunación. Cuando la persona se vacune, ¿qué ocurrirá?
en este escenario. ¿Qué va a pasar con el tiempo de protección? ¿Qué va a pasar con la efectividad? ¿Qué va a pasar con el impacto global en la mitigación de la pandemia? Cuando la vacuna se... A ver, perdona un segundo. Cuando la vacuna se inyecta, tiene unos efectos secundarios. En el caso de, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, la de Moderna es todavía más, los efectos son todavía más, pueden ser más mayores, es decir, porque bueno, las que son de una dosis son más digamos que tienen todo más concentrado que las que son en 2 dosis. Las que son en 2 dosis pues están como más diluidas para que nos entendamos y por tanto los efectos que se producen son menores. Pero generalmente las personas pues tienen dolor en la zona en la que se ha producido la inyección, suelen estar cansadas, suelen tener dolores de cabeza, dolores musculares, pueden tener escalofríos, dolores en las articulaciones, pueden tener fiebre, pueden tener inflamación y enrojecimiento de la zona donde se hizo la inyección, pueden tener náuseas, pueden sentirse un poco revueltos. No significa que se sientan muy mal, pero así como un poco revueltos. Los nódulos linfáticos se les pueden inflamar y pueden tener inflamación en algunos nódulos linfáticos en la zona donde se haya, o en la zona próxima donde se haya producido la inoculación del virus. Y además, en algunos casos se producen reacciones alérgicas que no son severas y en algunos casos sí que se pueden producir reacciones alérgicas severas. De hecho, se recomienda que las personas que tengan ciertos tipos de alergia que sean muy severas, pues que eviten en la medida de lo posible la vacunación. Con lo cual, estas son cuestiones que una persona debería tener en cuenta a la hora de vacunarse. ¿Cómo es el escenario a corto plazo? El escenario a corto plazo es que las personas que se vacunan empiezan a desarrollar, cuando se han vacunado y han pasado esos efectos secundarios, que en algunos casos, como digo, pueden ser mayores o menores. Tengo un compañero que se vacunó y estuvo pues un día de baja. Bueno, pues ya está, o sea, pueden ser más graves o menos graves, pues no estoy de baja, pero no me siento muy bien, ¿no? Esto es una cuestión a tener en cuenta. Y por otro lado, al producirse la inyección, las personas empiezan a desarrollar anticuerpos frente a la vacuna y estos anticuerpos están ahí, están circulando por su cuerpo y en principio cuando esta persona esté en contacto con la vacuna se produciría una reacción que se llama neutralizante de anticuerpos que neutralizan el virus y que lo destruyen. Y en teoría estas vacunas lo que hacen es favorecer que se produzcan esos anticuerpos neutralizantes. Entonces, a corto plazo, la persona estaría protegida, pero como digo, en una escala por mayor de 8 meses o de un año no podemos asegurar que pueda haber protección. En otros casos, como por ejemplo en otro tipo de virus similares, de tipo RNA, pues la ventana de protección en torno a los anticuerpos suele ir entre los 6 meses y los 2 años, generalmente, según el tipo de virus, pero virus similares al COVID, ¿vale? Para que nos entendamos. Y esa es la ventana de protección, es decir, que de momento estamos en 8 meses más o menos, pues echad cuentas, pero como mucho hasta 2 años. Que yo sepa y que yo haya leído, o yo diría que se sepa, no hay virus de este tipo, es decir, tipo RNA, como el COVID, que generen una respuesta inmunológica en nuestro cuerpo que dure más de 2 años. No lo sé. ¿Me debería vacunar o no me debería vacunar? Esa es una pregunta que yo creo que cada uno debe hacerse. Nosotros, los adventistas, creemos, y yo soy un convencido de una cuestión muy importante que es la prevención. Nosotros creemos que hay que prevenir y que hay que prevenir las enfermedades. Y podemos utilizar 2 estrategias. La prevención que pueda venir a través, por ejemplo, de una vacuna, y la prevención que pueda venir a través de otras cuestiones, otros asuntos, otras cosas que yo pueda hacer que tengan que ver con mi estilo de vida y que pueda realmente crear un contexto
que no sea apropiado para que cuando el virus llegue, pues no encuentre el ancla correcta, vamos a decir, para que pueda infectarme, o si lo hace, para que lo haga con síntomas, con una sintomatología más leve. Como digo, la vacunación tiene que ser algo personal, pero ya sabéis los pros y los contras. Por un lado, no sabemos la protección, no sabemos qué efectividad real va a tener, es decir, hasta dónde puede llegar el hecho de que si el virus muta, a lo mejor me puedo reinfectar, tener menos síntomas, etcétera, pero me puedo reinfectar, y su impacto en relación con la pandemia, si realmente al final va a mitigar la pandemia o no. Los resultados están siendo positivos, sí, porque yo miro las estadísticas y cuando miro los datos veo que en las poblaciones que se están vacunando hay una reducción en el número de contagios y por tanto eso tiene, o sea, yo creo que eso es positivo, ¿no? Si una persona requiere, o sea, necesita vacunarse para hacer cualquier actividad, porque al fin y al cabo la vacunación es opcional, es decir, una persona puede decidir vacunarse o no, y esto es una decisión personal que alguien toma. Todos tenéis que saber que de momento y con los datos que tenemos, estas vacunas son seguras. No van a producir cambios en los genes, como la gente está diciendo, porque digo, como hay gente que dice, porque el RNA no produce cambios en los genes. Luego, si queréis en el turno de preguntas, pues hablamos más detenidamente de esto. Con la vacuna no se introduce ni aluminio ni otro tipo de sustancias que tradicionalmente se introducían en las vacunas y que pueden tener un efecto, digamos que negativo, aunque se dan en dosis muy bajas, pero bueno, que podría tener a lo mejor un efecto negativo en la persona. En este caso no se introducen ese tipo de sustancias, con lo cual de alguna manera estamos protegidos y en principio el RNA y todos los componentes que se introducen con la vacuna son seguros y los datos, al menos que hay publicados, no nos hacen pensar lo contrario. Con lo cual, de nuevo repito, la vacuna tiene que ser, o sea, que alguien decida vacunarse tiene que ser un criterio personal, basado en un criterio personal, como digo, en principio es segura, pero hay que tener en cuenta que a lo mejor puedo aguantarme sin vacunarme o no me apetece vacunarme, o a lo mejor necesito vacunarme por un trabajo, por una cuestión concreta, pues también que sepáis que en principio estamos protegidos y que no hay, como decir, no hay riesgo en la vacunación. Sin embargo, yo creo que hay que preguntarse si esto es lo único que podemos hacer para evitar el COVID-19. Bueno, yo creo que son cosas importantes a tener en cuenta, pero hay otros elementos que podemos tener en cuenta también, que a lo mejor pueden hacer que, bueno, de hecho, harán que estemos protegidos frente al COVID. Y vamos a introducirlo con esta portada de esta revista. Esta es una revista científica muy importante, la revista Nature, y en 2001 se publicó el mapa del genoma humano. Esta era la portada de esa revista de 2001, y el mapa del genoma humano era como el granito de la ciencia. ¿Por qué? Era el granito de la ciencia porque todos pensábamos que si descubríamos el código genético, lo que había detrás de los genes, podríamos entender las enfermedades, cómo se producen, cuándo se producen y cómo prevenirlas, cómo tratarlas. Es decir, era realmente el gran hito. Cuando se obtuvieron los datos, pasó de hito casi que yo diría decepción. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el 98% del genoma humano, es decir, de todos nuestros genes, de toda nuestra herencia genética, el 98% no parecía servir para nada. De hecho, se llamó basura, se llamó DNA basura o ADN basura. Solamente un 2% parecía ser funcional, parecía tener una función, con lo cual era de alguna manera decepcionante, porque ese 2% no podía explicar el desarrollo de todas las enfermedades. Sin embargo, hay un factor que es un factor decisivo para que se desarrollen las enfermedades, que es el epigenoma, la epigenética. Es decir, ese mal llamado ADN basura
forma parte de una cosa que se llama epigenoma, que tiene un papel que va a ser el papel determinante para que se desarrollen o no cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque el epigenoma es como una especie de antena. Es decir, cuando mi estilo de vida cambia, mi epigenoma registra esos cambios y actúa sobre los genes, favoreciendo que unos se expresen, que otros no, y por tanto puede ser el responsable del desarrollo de las enfermedades en una media de un 80%, más o menos. En el caso del COVID-19, el desarrollo de la enfermedad depende del epigenoma. Yo no diría en un 100%, esto no está actualizado, ahora mismo diría por encima del 95%. Puede ser que haya genes que estén implicados en el hecho de que el COVID infecte más o menos a las personas, pero el epigenoma tiene un factor clave y decisivo todavía en aproximadamente, pues eso, casi que en un 95 o más del 95%. Bueno, aquí os pongo algunas enfermedades donde se observa la relación. Por ejemplo, la celiaquía estaría en el 65-20% para los genes y el 80-95% para el epigenoma. Es decir, sin la epigenética, es decir, sin ese componente que obliga a los genes a producir, a expresarse o no, pues el peso en esa ecuación sería del 5 al 20% de la genética, mientras que el otro 80-95% del estilo de vida, es decir, del epigenoma. En el caso del cáncer, 20% genética, 80% epigenética, la diabetes similar, y en el caso del COVID diría que está por encima del 90 o 95%. ¿Por qué esto es importante? Pues esto es importante porque el COVID-19 es un virus epigenético, es decir, para que el COVID infecte se requiere de un contexto molecular que es muy concreto, sin el cual la infección pues no se va a producir o se va a producir con síntomas leves. Por ejemplo, se necesita que haya ciertos receptores en nuestras células, AC2, y que además estén activos, porque eso es una enzima, es decir, es una proteína que tiene mucha actividad, y esa proteína con cierta actividad tiene que estar activa. Entonces, si no está activa de la manera, pues el COVID no va a infectar de la misma manera. De tal manera que tiene que haber, además, no solamente eso, sino que el COVID tiene que acceder por las barreras naturales, por las mucosas, etcétera, tiene que llegar a una partícula, en una gotícula en el aire o lo que sea, tiene que acceder a mis mucosas, y no solamente eso, sino que de las mucosas tiene que aproximarse a las células. Y hay ciertos elementos a nivel molecular que impiden o que pueden impedir que el COVID de una manera más eficaz se pueda aproximar a las células. Es decir, hay factores que determinan que el virus no vaya a infectar. De hecho, hay una cosa que se llama R0, que es la cantidad de personas que se contagian cuando están expuestas al virus. Y de 10 personas, solamente se contagiarán 2 o 3, 2 y pico, entre 2 y 3 personas de COVID. El resto, las otras 7 personas, no se van a contagiar aún estando expuestas. Es decir, no todo el que está expuesto al virus se va a contagiar, ¿vale? Bueno, aquí podríamos hablar de muchas cosas, podríamos hablar de la cantidad de virus a la que estés expuesto, es decir, hay muchos factores que son factores que hacen que todo este escenario sea complejo, pero igualmente hay ciertos factores a nivel molecular que no favorecen que el virus se vaya a unir. De hecho, y os lo pongo con un ejemplo muy sencillo, el virus es como si fuera un imán. Sabéis que los imanes tienen un polo positivo y un polo negativo. Imaginaos que la célula pues es el polo positivo y el imán es el polo negativo. En ese caso, el virus se va a acoplar perfectamente. Pero puede ocurrir que la célula, por lo que sea, tenga un estado molecular que haga que sea un polo negativo. Si el virus es polo negativo y la célula es polo negativo, van a tener dificultades en aproximarse y por tanto ese virus va a tener dificultades en poder infectar a esa célula. Me gustaría que veamos algunos factores que tienen que ver con la nutrición. ¿Y por qué la nutrición? Y la infección por COVID. ¿Por qué la nutrición? La nutrición marca la diferencia siempre porque la nutrición me construye. Porque yo me alimento y esos alimentos van a entrar en mi cuerpo, van a entrar en el torrente circulatorio, van a llegar a cada centímetro cuadrado de mi cuerpo y van a construir mi cuerpo y me van a proteger. Por lo tanto, la nutrición tiene un efecto muy importante y muy relevante en toda nuestra salud, también en el desarrollo de la infección. Y me acabo de dar cuenta que son casi las 9 y todavía voy por el principio. Bueno, trataré de agilizar y cuando os canséis me lo decís y ahí terminamos.
Vamos a hablar de algunos nutrientes que están relacionados con el hecho de generar un contexto molecular concreto que puede favorecer el hecho de que el virus infecte menos o que tenga síntomas menos graves. Por ejemplo, la vitamina A. ¿Por qué la vitamina A es importante? Bueno, pues la vitamina A se ha descubierto que regula una cantidad importante de procesos, muchos de ellos vinculados con el COVID. Pero es que además hay estudios clínicos que han puesto de manifiesto que, por ejemplo, la deficiencia de esta vitamina, de la vitamina A, aumenta la susceptibilidad de las personas a tener infecciones como infecciones por virus de la gripe o infecciones por el SARS-CoV, que es la variante más antigua del COVID que tenemos ahora. Además, la vitamina A hace tres cosas. Por un lado, cuando la vitamina A se degrada en el hígado, los retinoides, por un lado, el ácido retinoico aumenta la proliferación de las células del sistema nervioso y favorece que se produzcan anticuerpos, favorece las respuestas de los anticuerpos, con lo cual una persona que tiene niveles de vitamina A, se vacune o no se vacune, va a tener una respuesta mejor a nivel inmunológico frente al COVID. Entonces esto hay que tenerlo también en cuenta. Por otro lado, la vitamina A produce carotenoides que disminuyen los niveles de radicales libres y podríamos hablar largo y tendido de por qué los radicales libres son importantes, tenerlos bajos en el caso de una infección, pero nos quedamos con el dato de que cuando aumentan mucho los radicales libres se tienen síntomas más graves. De hecho, se tiene un síntoma muy grave que es el distrés respiratorio, el síndrome de distrés respiratorio que se produce en personas que se contagian por COVID y que es un problema respiratorio muy severo que hace que la persona requiera de ventilación asistida. Y además mejora también la vitamina A a través del ácido retinoico, mejora digamos el pulmón, mejora el surfactante del pulmón, es decir, una capa fina que hay en la mucosa, en la pared del pulmón, que hace pues, que haya un mejor intercambio de gases, etcétera, y por tanto prevendría pues, que el propio virus produjera este síndrome de distrés respiratorio. ¿Qué alimentos son ricos en vitamina A? Bueno, pues aquí tenemos algunos. La alfalfa, las zanahorias, las espinacas, las acelgas, el perejil, el mango, etc. Son alimentos que pueden estar en nuestra mesa y que tienen un alto contenido de esta vitamina y por tanto pues nos ayudarían en este proceso de prevención y también de ayudar a la vacuna a que haga mejor su efecto, en el caso de que estemos vacunados. La vitamina B. ¿Por qué la vitamina B es importante? Bueno, hay en concreto 4 de todo el complejo de vitaminas B, hay 4 que son muy importantes. La tiamina, la B1, la B3, la niacina, la B9 y la B12. ¿Por qué estas son importantes? Bueno, en el caso de la B1, porque las personas que tienen altos niveles de esta vitamina generalmente se mueren menos, es decir, que la infección por COVID hace que estas personas con altos niveles tengan menos tasas de fallecimiento. Además, personas que tienen altos niveles de vitamina D3, B9 y B12, pasa algo muy curioso porque estas vitaminas tienen una afinidad por unirse al COVID y bloquean precisamente esa proteína de la membrana del COVID, de la superficie del COVID, que hace que el COVID pueda inyectar a las células y pueda pues, infectar las células. Bueno, pues estas vitaminas se ponen entre medias, por así decir, y favorecen que no se una de una manera tan eficaz. Según lo que hemos visto en estudios científicos, en estudios clínicos. ¿Qué dosis? Pues de 3 a 5 gramos por día de algo tan sencillo como la levadura de cerveza. ¿Por qué? Porque la levadura de cerveza es un complejo multivitamínico entre los que se encuentran toda clase de vitaminas del grupo B. Todas estas vitaminas que he dicho forman parte de ese complejo. Además, en este estudio se ha observado que bueno, la vitamina B12 junto con la vitamina B3 en combinación pueden ser usadas como un tratamiento efectivo frente al COVID. De hecho, esto es tan importante que la FDA, que es un organismo público en los Estados Unidos muy importante, que es el que decide qué fármacos se dan, no, etcétera, estaba en proceso de ser aprobado por la FDA, es decir, el uso de vitamina B12 y de vitamina B3
para el tratamiento de las personas con COVID. Vitamina C. ¿Por qué la vitamina C es importante? Bueno, la vitamina C es un nutriente súper esencial, es decir, forma parte de muchos procesos en nuestro organismo, regula la producción de hormonas, está implicado con los vasos sanguíneos, con la contracción del corazón y en otros cientos o miles de procesos metabólicos que son absolutamente vitales. Tiene una función inmunológica muy importante, ya que favorece, por ejemplo, cosas tan importantes como que las células del sistema inmunológico puedan actuar de manera apropiada, funcionan de manera apropiada. ¿En qué dosis? Pues de 6 a 8 gramos por día. Se observa que las personas que tienen estos niveles de vitamina C tienen menos síntomas. Por ejemplo, en el caso de un resfriado común, tienen menos síntomas. De hecho, a las 24 horas, el 46% ya son asintomáticos. Dejan de tener síntomas, especialmente cuando tienen niveles elevados o están suplementando su dieta con altos niveles de esta vitamina. Además, esta vitamina reduce citoquinas es decir, las citoquinas son sustancias tóxicas, bueno, realmente son señales que produce nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico y otras células de nuestro cuerpo. El problema es cuando estas citoquinas, cuando estas señales aumentan tanto, que se convierten en tóxicas para el cuerpo. Y en el caso de las personas que se han contagiado de COVID, pues se contagian de COVID, se produce un aumento de estas señales muy importante. Bueno, pues se observa que reduce estas señales porque incrementa los mecanismos antioxidantes. Y entonces esto tendría un impacto muy positivo en ese distrés respiratorio que decimos que es una de las causas de hospitalización, de ingreso en UCI, etcétera, en las personas que se han contagiado por el COVID. La vitamina C es fabulosa para mejorar la barrera que protege el pulmón, de protección del pulmón. Si una barrera es más íntegra, pues el virus tiene menos fisuras por las cuales podrá entrar y por tanto ese pulmón es un pulmón más sano y el efecto que el COVID puede tener, pues va a ser menor. Además, se están realizando estudios clínicos en pacientes de COVID porque se sospecha que la vitamina C podría ser un aliado para evitar la gravedad de síntomas. Alimentos ricos en vitamina C. Tenemos a los cítricos, tenemos el kiwi, el pimiento, las frambuesas. Bueno, el escaramujo es el que más vitamina C tiene, pero yo asumo que el escaramujo generalmente no lo consumimos, no lo comemos, lo podemos tomar a lo mejor en infusión, pero los niveles de vitamina C que tendría no serían los mismos que el propio fruto. Otra vitamina muy importante es la vitamina D. A mí la vitamina D me preocupa mucho, porque el 50% de la población española tiene déficit de vitamina D. Así que yo creo que es bueno, si tienes la oportunidad, que te revises los niveles de vitamina D, porque a lo mejor necesitas un suplemento de esta vitamina. La vitamina D es fundamental en una gran cantidad de procesos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, bajos niveles de esta vitamina se asocian con aumentos de infecciones víricas, con fallos renales, con problemas respiratorios y con la mortalidad asociada a estos procesos. Esto es muy relevante en el caso del COVID, porque en el caso del COVID se producen este tipo de problemas de una manera frecuente. Es decir, estos son los síntomas. Cuando se toma vitamina D, se ha observado que se reduce el riesgo de tener enfermedades de las vías respiratorias altas y, por tanto, se está especulando que la vitamina D podría ser importante en el COVID-19. De hecho, yo he visto que en los catálogos de estudios clínicos que se han desarrollado, que se están desarrollando en relación con el COVID, que hay estudios clínicos concretos sobre personas que reciben suplementos de vitamina D y evalúan, los científicos, los investigadores están evaluando el impacto que el COVID tiene, pues, en estas personas. De hecho, se cree que la deficiencia de la vitamina D favorece el hecho de que estas personas se puedan infectar con COVID más fácilmente. Y niveles elevados de la vitamina pues reducen el hecho de que el virus del COVID se replique con facilidad. Entonces, cuanto más de esta vitamina tenemos, más dificultades tiene el COVID para replicarse y, por tanto, la persona tendría síntomas más leves. Es una reguladora de los niveles de AC2, que es la proteína de entrada en las células del COVID. Y bueno, esto es muy significativo porque en un estudio se ha observado que las personas que tienen deficiencia en vitamina D, cuando toman suplementación, la suplementación, aun teniendo deficiencia, se disminuye el riesgo de infección en las vías respiratorias en un 12%. Esto es mucho. Si esa suplementación no es esporádica, sino es continua,
se disminuye en un 19% y si la persona tiene niveles normales de la vitamina D, entonces hay una reducción del 70%. Entonces esto me parece que es muy significativo. Y como digo, hay un estudio que se está realizando en Europa y se ha observado en diferentes centros en Europa, se ha observado que hay una relación negativa entre los niveles de vitamina D y la mortalidad por COVID-19. ¿Cómo podemos tomar la vitamina D? Bueno, este es un problema, porque la vitamina D se toma o se recibe a través del sol. El problema es que llevamos vidas tan sedentarias y ahora además con los confinamientos, el teletrabajo, etcétera, todo esto hace que, que no recibamos la dosis necesaria de sol. Por eso, y por otros factores, el 50% de la población tiene déficit en esta vitamina. Bueno, pues hay una manera muy sencilla de tomar vitamina D, que es a través de las setas. Y a mí las setas me parece que no son alimentos que tengan pues, un poder nutricional muy grande. Si tú miras la composición de las setas en general, tiene una composición de agua muy grande y tienen muy poca cantidad de nutrientes. No diría que las setas son un superalimento. Sin embargo, cuando las setas se secan al sol, las setas tienen provitamina D. Y al secarse al sol, esa provitamina sufre una transformación que hace que esa vitamina pueda ser absorbida por nosotros fácilmente y es como si estuviéramos tomando un suplemento de vitamina D. ¿Y qué setas son las que producen más cantidad de vitamina D? Ojo, cuando están secadas al sol. Bueno, pues, por ejemplo, el maitake crudo, este tipo de seta, la colmenilla, que la tengo por aquí, el portobelo, esos champiñones que son muy grandes, pues son bastante ricos en el rebozuelo, los rebozuelos, que son estos aquí, unas setas exquisitas, o sea, en cuanto a sabor, como digo, en cuanto a valor nutricional, pues no tienen tanto. Sobre todo cuando, como digo, cuando se secan al sol. La dosis diaria recomendada es muy baja, son 700 unidades internacionales, entonces, bueno, pues podemos de alguna manera suplementar nuestra dieta a través del consumo de estas setas secadas al sol. Otra vitamina, la vitamina E. ¿Por qué la vitamina E es importante en el caso del COVID? Bueno, cuando nosotros tomamos, en este caso he puesto aquí unos cacahuetes, aunque esto no lo parece, pero son unos cacahuetes, u otro alimento que sea oleaginoso, que tenga una cantidad importante de vitamina E. Cuando la vitamina E llega al hígado, se transforma en alfa-tocoferol. Y el alfa-tocoferol tiene 3 acciones que son muy importantes. La primera, aumenta la proliferación de las células del sistema inmunológico, favorece que el sistema inmunológico prolifere y además favorece que se dé la respuesta de anticuerpos, es decir, que los anticuerpos funcionen y que haya una buena respuesta de anticuerpos. Con lo cual, un aumento en nuestra dieta de vitamina E no solo va a prevenir, algunos de los efectos o la infección por COVID, sino que además va a ayudar a la vacuna, en el caso de que nos vacunemos, a hacer su función. Además es que el alfa-tocoferol disminuye los niveles de radicales libres, que tienen un efecto importante a nivel del pulmón y favorecen el hecho de que no se produzca el síndrome por distrés respiratorio, y favorece también la protección, o sea, las membranas celulares, la protección de las membranas celulares y en especial de las del pulmón, de la mucosa del pulmón, de tal manera que no se produce ese distrés respiratorio. ¿Dónde se encuentra la vitamina E? Bueno, además la vitamina E es un potente antioxidante. Se encuentra en los aceites, como puede ser aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de maíz, etc. Pero siempre de estos que son de primera presión en frío, extra virgen, no refinados, no modificados, porque si ya están modificados probablemente hayan perdido estos nutrientes. Y también en los frutos secos. En general la fruta y las legumbres no son muy ricas en vitamina E, salvo que estemos hablando de cacahuete. Hay otros minerales, independientemente de estas vitaminas, otros minerales que son muy importantes y que pueden también formar parte de nuestra alimentación en la prevención del COVID y en la ayuda al efecto que pueda tener esa vacuna, en el caso de que nos vacunemos. Uno de ellos es el selenio. La deficiencia en selenio induce deficiencias en el sistema inmunológico, pero también favorece
las mutaciones de virus de RNA como el COVID-19. Es decir, la causa por la cual los virus de RNA mutan fácilmente es porque las personas tienen sistemáticamente déficits en selenio. Además, junto con la vitamina E, previene la formación de radicales libres y esto tiene un efecto positivo en el pulmón, como hemos visto, y por tanto, en la prevención de la infección por COVID o de los síntomas, de gravedad de síntomas. Y además se cree que la suplementación con selenio puede ser un tratamiento junto con otros minerales para el tratamiento del COVID. El zinc inhibe la replicación del virus del COVID y por tanto una dieta rica en zinc reduce los síntomas, así como el curso de la propia infección por COVID. ¿Qué alimentos son ricos en selenio? Bueno, pues aquí he puesto un pequeño ejemplo de ellos. Y ahora me gustaría pues, hablar de algunos otros alimentos que podemos consumir, no solamente alimentos ricos en vitamina A, en vitaminas B, en vitamina C, en vitamina E, vitamina D y en zinc y selenio, sino otra serie de alimentos que podemos consumir, que pueden estar en nuestra mesa y que de alguna manera son buenos porque no solamente porque tienen estos nutrientes, sino porque tienen otra serie de compuestos que favorecen o sea, que previenen la infección. Uno de ellos es el coco. Bueno, el coco tiene una dosis de selenio muy alta, de 810 microgramos por cada 100 gramos, una dosis bastante elevada. Además, el coco es un potente antiséptico, un antibacteriano. Hay lugares en el mundo donde los sueros fisiológicos, los sueros que se inyectan a las personas en vena en los hospitales son directamente un coco, el agua del coco directamente en la vena de las personas, en lugares donde pues no hay acceso a otro tipo de sueros. O sea que, ¿por qué? Porque está estéril, porque además es un potente antiséptico, o sea, con lo cual dentro en principio no va a crecer ningún microorganismo. Además, es fabuloso para el corazón, estimula las defensas y es un gran antioxidante. El perfil de grasas que tiene es un perfil de grasas muy, muy interesante. No tenemos mucho tiempo a hablar del coco, pero tiene grasas que son potencialmente antioxidantes, con lo cual mejorarían la función del pulmón. El cacahuete también tiene un contenido en selenio relativamente alto y además se ha observado, por ejemplo, que el cacahuete, en estudios clínicos, se ha observado que el consumo de cacahuete previene la infección por virus de la hepatitis, con lo cual tiene sentido pues el consumo de cacahuete en otros contextos de infección, sobre todo porque el virus de la hepatitis se parece al virus del COVID, es un virus también de RNA. Mejora la función de los riñones, del hígado, en general la función intestinal, impide pues, que, por ejemplo, haya diarrea. Es decir, digamos que en casos donde se producen síntomas de esta naturaleza, pues el cacahuete mejoraría esos síntomas porque esos órganos están en mejor estado. Tiene propiedades antioxidantes y es un protector de la salud del corazón. Por otro lado, la remolacha que ya os hablé la semana pasada de ella, pero es que no dejaré de hablar de ella, porque la remolacha es fabulosa, se ha observado, por ejemplo, en estudios clínicos que mejora la función de los vasos sanguíneos, es un poderoso antioxidante y además favorece que el sistema inmunológico permanezca joven y por tanto, al prevenir el envejecimiento del sistema inmunológico, también favorece el hecho de que el sistema inmunológico actúe de manera más eficaz. Y otro alimento, el higo. El higo es un... Bueno, el higo tiene muchos azúcares y alguien diría, el higo es azúcar y ya está. Bueno, el higo tiene más cosas que solamente hidratos de carbono. El higo es una fruta que contiene una gran cantidad de polifenoles. Estos polifenoles son poderosísimos antioxidantes, son antisépticos. Ese látex que tiene es un buen antiséptico. Es un protector de la función cardíaca, de los vasos sanguíneos, debido a los polifenoles. En el caso de la infección por COVID, hay personas que pueden tener problemas vasculares, con lo cual estar protegido desde esa vía es mejor, o sea, favorece el hecho de que la persona va a tener síntomas más leves si es que tiene que tener problemas sanguíneos, previene la liberación y la producción de esas señales. Yo decía que eran citoquinas, que en el caso de la infección por COVID se produce una tormenta de ellas y son
y es una de las consecuencias por las cuales muchas personas o fallecen o terminan en la UCI durante largos periodos de tiempo, y además es un potente antipirético, reduce la fiebre. Y un último alimento del que me gustaría comentar es el limón. El limón tiene un alto contenido de una serie de compuestos que se llaman flavonoides, que van a actuar, como por ejemplo la esperine, que van a actuar a nivel de los vasos sanguíneos. Y esto es muy relevante, porque las personas que se contagian de COVID, muchas de ellas desarrollan problemas de aglutinación de la sangre, es decir, tienen defectos en sus vasos sanguíneos que pueden conllevar pues, con problemas vasculares severos, muy serios, y digamos que estar protegido por esa vía es mimetizar o disminuir, minimizar el efecto que pueda tener el COVID en esta parte importante de nuestro cuerpo. Además es un buen reconstituyente. En las personas que han pasado periodos de convalecencia largos, por ejemplo con fiebres, con diarreas, etcétera, pues el limón es un buen reconstituyente. Es decir, se debe tomar después. Debido además a un alto contenido en limoneno y en ácido málico, es un potente antiséptico y además el ácido málico es bueno también para los vasos sanguíneos. El ácido cítrico de por sí es un potente antioxidante y bueno, va a proteger la piel del envejecimiento, las mucosas y por tanto las vías de contagio de un virus como el COVID-19. Y no sé si seguir o dejarlo aquí. ¿Qué me decís? Porque es tarde ya, tampoco quiero tomar mucho de vuestro tiempo. Fenina es un flavonoide que forma parte de los cítricos y que tiene es un antiviral, además y tiene un efecto antiinflamatorio. Y de nuevo se ha propuesto como una estrategia frente a la infección de COVID-19, es decir, como un tratamiento frente al COVID-19. ¿Por qué? Porque inhibe esa proteína que permite al COVID entrar en las células de nuestro cuerpo, infectarlas y por tanto es el que pone en nuestro cuerpo patas arriba. Además también reduce la actividad de AC2, que es la que permite y como digo, tiene que estar, es el polo positivo, ¿no?, de ese imán, lo que decíamos antes, disminuye la actividad de esta proteína y por tanto digamos que es una barrera que va a impedir que el virus se ancle a las células de una manera más eficaz. Y además también puede tener otros efectos a nivel de lo que decíamos, de esas señales, de esas citoquinas que producen una tormenta y que las personas suelen tener síntomas muy graves debido a ellas, pues esto lo reduciría. La naringenina se encuentra en el pomelo, en el limón, en la naranja, en la bergamota, que es otro cítrico, es un cítrico un poco raro, y en el tomate. Y lo dejamos aquí.